Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En este tercer episodio sobre el tema de la justificación, voy a enfocarme en el tema de la fe y la relación entre la fe y la justificación, porque repetidas veces el Nuevo Testamento declara que somos justificados por medio de la fe, o de la fe, o mediante la fe. ¿Cómo debemos entender esta idea de ser justificados por la fe, o por medio de la fe, o mediante la fe? Si tuviéramos solamente Génesis 15:6, podríamos concluir que Dios toma la fe en lugar de justicia, o que considera la fe misma como la justicia del creyente. En Romanos 4:9, Pablo citó Génesis 15, versículo 6, donde dice: a Abraham la fe fue contada por justicia, o mejor, para justicia. Y da la impresión de que la fe misma se toma como en lugar de la justicia, o se considera la justicia. Y de hecho hay algunos que piensan eso, y fue mi idea cuando primero llegué a Cristo. Yo tenía la idea, y algunos tienen esta idea, de que la fe es un requisito más alcanzable que Dios ha puesto en lugar de la justicia perfecta. En este esquema no pudimos cumplir con la ley, y Dios sustituyó otro requisito en lugar de la ley, que es la fe. Y como podemos llegar a cumplir con ese requisito, la fe llega a ser nuestra justicia, la fe misma. Pero no es el esquema que el Nuevo Testamento presenta, como ya hemos visto en los dos episodios anteriores. La base de la justificación es la obediencia de Cristo, no la fe misma. La fe es el instrumento de la justificación y es un instrumento apto por su naturaleza de recibir sin contribuir. Así que cuando decimos que somos justificados por fe o por medio de la fe o mediante la fe, estamos afirmando que la fe es el instrumento o el canal por el cual recibimos la justificación. En la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 11, aquí hay unas aclaraciones. En el primer párrafo dice: a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos sus pecados, y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Aquí niega la justificación por medio de obras, y luego sigue: no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Aquí aclara que la fe no es la justicia del creyente, el acto de creer no es la justicia del creyente. Y luego sigue: y ellos por la fe le reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. Así que la justificación no es por obras, y tampoco es tomar la fe como justicia, sino que la fe nos une con Cristo, la fe descansa en Cristo, la fe recibe la justicia de Cristo. Por eso es el instrumento y es apto, porque la fe salvaguarda el principio de la gracia, porque no admite mérito. No hay mérito en la fe recibe, la fe descansa. Pablo hizo esta conexión en Romanos 4:16, donde escribió: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. O sea, si la salvación es por gracia, tiene que ser por medio de la fe. Y aquí históricamente tenemos la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y los reformadores. Porque oficialmente la Iglesia Romana acepta, y siempre ha aceptado, que la salvación es solo por gracia. Pero cuando los reformadores empezaron a decir amén, y como es por gracia, tiene que ser por medio de la fe, y solamente la fe. Luego hubo diferencia.
porque en la iglesia romana reservan un lugar para el mérito de las obras de los creyentes, insistiendo que aún sus obras son acto de gracia de Dios. Así que tanto los católicos romanos como los protestantes insistimos en que la salvación es solo por gracia. La diferencia es que los reformados insistimos en que para que sea de gracia tiene que ser por medio de la fe. Y si admitimos otro elemento como instrumento, estamos introduciendo la idea de mérito humano en la ecuación. Como instrumento de la salvación, la fe está opuesta a las obras. Como Pablo escribió en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Igualmente en Gálatas 2:16, hay una oposición entre fe y obras como instrumento de justificación. Pablo escribió, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que como instrumento de la salvación, la fe está opuesta a las obras. Sin embargo, en la vida del creyente siempre van de la mano. Las obras siempre acompañan la fe. En Efesios 2:10, Pablo siguió, después de negar la salvación por obras, afirmó, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No por obras, sino para obras. Lo mismo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Como instrumento de la justificación, la fe y las obras opuestas. Como manifestaciones en la vida del creyente, siempre unidas la fe y las obras. En el segundo párrafo de Westminster 11, dice la fe, que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia, es el único instrumento de justificación, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras y no es fe muerta, sino que obra por amor. La conclusión del asunto es que en la justificación Dios nos constituye legalmente tan justos delante de Él como es Jesucristo mismo, y somos tan aceptados por Él como es Jesucristo mismo. Y todo esto recibimos por medio de la fe únicamente. Quizás pensemos que esta bendición sea la más alta concebible. Sin embargo, hay un privilegio aún más alto, la adopción como hijos, el tema del próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!